Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestra clase del día de hoy sobre todo lo que tiene que ver con proposiciones lógicas y cuantificadores. En este momentico, pues, ¿se acuerdan que en la clase anterior hablamos sobre las Pues, tablas de valor de verdad, cierto? Entonces, en nuestras tablas de valor de verdad encontrábamos que nosotros, dependiendo del tipo de enlace lógico que estuviéramos utilizando, íbamos a tener unas tablas de verdad, donde teníamos que la conjunción era verdadera solamente cuando la i, o sea, la i que tenían las dos proposiciones verdaderas, era verdadera. La disyunción era falsa solamente cuando las dos eran falsas. El condicional, solamente cuando el antecedente era verdadero y el consecuente falso, será falsa. Y la bicondicionalidad será será verdadera cuando ambas proposiciones compartan su valor de verdad. Entonces, hasta allí habíamos quedado. Entonces, como título, no, perdón, como subtítulo, vamos a colocar allí qué es una tautología. ¿Qué es una tautología? Entonces, una tautología será, es cuando si todos los valores de verdad de una proposición son verdaderos, ¿sí? Eso es una tautología. También tenemos una contradicción. La tendremos cuando los valores de verdad en su totalidad son falsos. ¿Listo? Y tendremos también una contingencia cuando hay elementos eh, verdaderos o falsos, ¿sí? En nuestra proposición. Es decir, al menos uno será falso o y otro verdadero, perdón, y otro verdadero. Entonces, estos son los tres casos que nos pueden aparecer utilizando tablas de verdad. Vamos a hacer un ejemplo y dice así: completar la siguiente tabla de verdad, ¿sí? Completar la siguiente tabla de verdad para determinar si la proposición compuesta es tautología. Entonces, quiero determinar si la proposición que yo les voy a dar es una tautología o no. Entonces, la proposición que vamos a analizar es esta: P o Q, entonces Q. P o Q, entonces Q. ¿Cómo se realiza una tabla de verdad? Yo voy a decir, bueno,
P, Q, P o Q, y la que voy a analizar, P, Q, entre paréntesis, entonces Q. Esta es la tabla que va a conformarse para verificar si es tautología o no. Entonces, ¿cuántas columnas tendré? Tendré una columna para cada elemento que conforma mi proposición. En este momento, ¿cuántos elementos son? Son dos proposiciones simples, una proposición compuesta y otra proposición compuesta que es la que voy a analizar. Entonces yo digo, bueno, la proposición P puede ser verdadera, la proposición Q puede ser verdadera, o P puede ser verdadera y Q falsa. P puede ser falsa y Q verdadero, o puede ser falso y Q falso. Estos son las posibles combinaciones que yo pueda tener. Entonces ahora voy a la proposición compuesta O. ¿Qué pasa cuando P o Q ambas son verdaderas? Me da verdadero, ¿cierto? Cuando una de las dos es verdadera, entonces la O es verdadero, según la tabla de verdad que ustedes tomaron apuntes el día de la clase anterior. Y cuando ambas son falsas, entonces es falso. ¿Listo? Es falso. Ahora, voy a analizar qué pasa cuando tengo la O, entonces Q. Verdadero y Q verdadero. Según el condicional, me da verdadero. ¿Qué pasa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso? Es falso, ¿cierto? Miren, verdadero a falso, falso. Es la única forma que el condicional sea falso, ¿sí o no? Cuando voy de verdadero a falso. Y verdaderas ambas, verdadera, y ambas falsas, según el condicional, es verdadero. Ya terminé y completé mi tabla de verdad. Profe, ¿por qué el condicional? Porque es que esa es la proposición que yo estoy tratando de analizar. Mira, me dicen que determinemos si la proposición compuesta, y esta es la que estoy analizando. Esto sería como la unión de voy de O, entonces Q. Ah, Entonces no, es que tengo estaba que, mirando la V, entonces creía que era de disyunción. no, aquí, es la con, estoy mirando ya entonces el entonces. Ajá. Voy a mirar el entonces. ¿Listo? Porque ya la disyunción la analicé. Le saqué los posibles valores. Ahora voy a ir de la disyunción a un condicional. Entonces encontré que en este lado no me dieron todas verdaderas. Entonces yo puedo concluir que P o Q, entonces Q no es tautología. Es que, ¿cuál era la? Contingencia. Era una contingencia. Eso, contingencia. Contingencia, perfecto. Listo. Y esto es, chicos, lo que se llama una tabla de verdad. Yo voy a determinar mi tablita de verdad aquí. Listo. Para que sea tautología, toda la columna me tendría que haber quedado verdadera. Toda la columna. Verdadero, 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 verdadero. Para que sea una contingencia, al menos uno tiene que ser falso y otro tiene que ser verdadero. En este caso, 3 son verdaderas y una falsa, o sea que es contingencia. ¿Y cuál es la otra opción? Contradicción. Tradición. Contradicción. Hay otra forma de decirlo y se dice falacia, pero le diremos contradicción. ¿Listo? Una contradicción. Que todas sean falsas. Todas sean falsas. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo de una tabla de verdad.
Bueno, entonces ahora nos ubicamos en la página 15 de nuestro texto guía, donde vamos a hablar de cuantificadores. Entonces, en el libro encontramos la definición de que un cuantificador es una expresión que determina la cantidad de elementos que cumplen una proposición. También nos dice que los principales cuantificadores son el universal, ¿sí? Y el existencial. Esta definición que nos da el libro se me hace un poco corta, entonces por lo tanto vamos a ir a nuestro tablero de la clase y vamos a colocar como subtítulo proposiciones con cuantificadores. ¿Listo? Entonces como subtítulo, proposiciones con cuantificadores. Entonces, lo primero que tenemos que definir como subtítulo será que es una función proposicional. Vamos a definirla, ¿listo? Entonces, una función proposicional es una expresión que tiene una o más variables. Entonces, expresión que tiene una o más variables, ¿sí? Una o más variables que al ser sustituidas por los elementos de un conjunto referencia, ¿sí? Dan origen a una proposición. Por los elementos de un conjunto ¿de qué? Referencia. Un conjunto referencia dan origen a una proposición. Voy a aclarar aquí que se representan con letras mayúsculas. ¿Listo? Se representan con letras mayúsculas. Entonces voy a poner aquí un ejemplo de qué sería una proposición, una función proposicional, perdón. Entonces, digamos, yo tengo la expresión x más 1 igual a 4. Esto es simplemente una expresión, ¿cierto? Una expresión. Pero si yo le digo a usted, esto podría ser una función proposicional, ¿tiene una variable? Sí. ¿Yo le puedo reemplazar elementos? Sí. Entonces yo digo, claro, mire, le pongo p de x, dos puntos, x más 1 igual a 4. Y si te digo que el conjunto de referencia con el cual lo voy a evaluar sea el conjunto A, y voy a decir 0, 1, 2 y 3, ¿sí? Este es mi conjunto de referencia, 0, 1, 2 y 3. ¿Qué pasa cuando yo digo P de 0? Esto me queda 0 más 1 igual a 4 y me queda que 1 igual a 4. ¿Qué podemos decir? Que esto es falso. Entonces ya le puedo asignar valor de verdad a esto. Digo que esto es falso. Ah, pero ¿qué pasa cuando P lo mire en 3? Me va a quedar 3 más 1 igual a 4. Voy a hacer una corrección aquí. No son iguales, sino que son dos puntitos. ¿Sí? Me queda 4 igual a 4. Entonces esto es
verdadero. ¿Listo? Entonces, una función proposicional es una expresión que tiene variables que cuando yo le evalúe o le sustituya esas variables por elementos de un conjunto, yo podré decir si es falso o verdadero. Por eso se convierte en proposición. ¿Listo? Como subtítulo, cuantificadores. ¿Sí? Cuantificadores. Entonces, ¿qué es un cuantificador? Es una expresión, ¿sí? Es una expresión. Es una expresión que indica la cantidad de elementos que cumplen una proposición. ¿Listo? Los principales cuantificadores son, ¿cuáles son los principales cuantificadores? El primero es el universal, que se lee para todos. Y se representa como con este símbolo, como una invertida, una mayúscula invertida. ¿Listo? Y tenemos el otro cuantificador, que es el existencial, que se lee ¿existe algún? Y se representa con una E mayúscula invertida. ¿Listo? ¿Yo cómo hago para negar un cuantificador? Yo voy a negar un cuantificador el uno con el otro. Es decir, si yo tengo un cuantificador universal, me lo va a negar un existencial. Porque si yo digo para todos, pues lo falso sería existen algunos que no cumplen eso. Y si yo digo existen algunos, la negación sería un para todos se da esto. ¿Listo? Entonces, vamos a expresarlos en la negación. Entonces, voy a escribir aquí la negación. ¿Listo? Negación de los cuantificadores. Negación de los cuantificadores. Listo. Entonces, tomemos apuntes allá y diremos lo siguiente. Cuando hablamos de la negación, de unos cuantificadores, dependerá del tipo de cuantificador. Entonces, para negar un cuantificador universal, vamos a utilizar el existencial. Entonces, para yo negar, niego un cuantificador universal, ¿sí? Este es un cuantificador universal. ¿Yo cómo lo voy a negar? Con un existencial. Entonces, la negación, porque aquí estoy diciendo, para todo X que pertenece a mi conjunto de referencia, me cumple la proposición. Su negación sería, existen algunos que pertenecen a ese conjunto que la proposición no es verdadera. ¿Listo? Entonces, la negación ahora de un existencial es con un universal. Si yo voy a negar que existen algunos elementos de X que pertenecen a mi conjunto de referencia tales que, ¿sí? Tales que mi proposición es verdadera,
pues mi negación será que para todos los X que pertenecen a mi conjunto de referencia, siempre esto es falso. ¿Listo? Y esta es la forma en cómo se niega un cuantificador, tanto universal como existencial. Entonces vamos a hacer un ejemplo ahora aquí. Ejemplo. ¿Sí? Convertir la función proposicional P de X, tales que X al cuadrado menos 1 es mayor que 0. Anteponiendo un cuantificador universal y utilizando como referencia el conjunto de los números enteros. ¿Sí? Determinar su valor de verdad. Entonces, este es el ejemplo. Vamos a convertir esta función proposicional, la vamos a cambiar con un cuantificador universal. Entonces, el cuantificador universal es un para todo. Para todos los X que pertenecen, ¿y cuál es mi conjunto de referencia? Z. Entonces, para todos los X que pertenecen a la Z, coma, se tiene que, y digo, que X al cuadrado menos 1 es mayor que 0. Ya la cambié, ya la modifiqué. Ahora, ¿quién me puede decir el valor de verdad de esto que yo estoy diciendo allí? Que para todos los números enteros se cumple que X al cuadrado menos 1 sea mayor que 0. 3 al cuadrado. X al cuadrado menos 1 mayor que 0. ¿Ustedes creen que esto es verdadero? Que cualquier número que yo ponga aquí, menos 1, si es un entero, ¿me va a dar mayor que 0? No. ¿Por qué no? Sí. Sí. Esa es la pregunta del millón. Para tener en consideración si esto es falso o verdadero, tenemos que considerar todos los números que pertenecen al conjunto de los números enteros. Y existen dos números. Existen dos números que hacen que esto sea falso. El 1 y el menos 1. Porque cuando X sea 1, me va a dar 1 menos 1 y esto es igual a 0. Y aquí me dice que es mayor que 0. Y cuando sea menos 1 al cuadrado, vuelve y me da 0. Y aquí me dice mayor que, no mayor igual. Por lo tanto, al yo anteponerle este cuantificador, esto me quedó falso. Porque hay dos números que no me cumplen esta proposición. Entonces, no lo puedo afirmar de esa manera. ¿Listo? ¿Preguntas hasta el momento? Bueno, como no hay dudas, como no hay preguntas, vamos a continuar por acá.